¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, recordar que el día de hoy se termina el periodo vacacional del SAT, entonces todos aquellos que tengan algún pendiente con el SAT, y me refiero a tener algún requerimiento, algún trámite que tengan por ahí en proceso y que pues para esos trámites estén considerando los días hábiles. Habíamos comentado que mientras el SAT está de vacaciones, esos días se consideran inhábiles, entonces a partir del lunes se reanuda el conteo de los días para efectos de cualquier cuestión que tenga relacionada con el SAT. Entonces, mucho ojo, tengan cuidado por aquello de atención de requerimientos o cualquier otro tema, ¿no? También recordar que el martes 31 de julio se vence el plazo para la presentación del dictamen fiscal. Recordemos que el plazo vencía el 15 de julio y por ahí estaba la opción de que aquellos contribuyentes que tuvieran impuestos a cargo podían ejercer la opción de presentarlo al 31 de julio siempre y cuando los impuestos a cargo quedaran cubiertos a más tardar el 15 de julio. Entonces, mucho ojo, todos aquellos que todavía no han presentado el dictamen. También recordar que históricamente es común que los contribuyentes o los contadores a último momento estén haciendo pues las gestiones para enviar el dictamen, y no es nuevo que la página se sature, que haya problemas con el servidor. Entonces también por eso es recomendable cumplir con esta obligación lo antes posible y evitarnos estar a última hora donde pues la tecnología nos puede fallar, donde situaciones externas o fuera de nuestro control pueden afectar el envío del dictamen fiscal. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, mandar algunos saludos a todos aquellos que pues nos sintonizan por primera vez, que están conociendo el programa, y también a todos aquellos que ya tienen tiempo escuchando el programa, que son fieles seguidores, pues un saludo. Y también a todos aquellos que de repente nos escriben vía correo electrónico. Hay algunos que todavía no hemos tenido la oportunidad de contestar, pero por favor sean pacientes, vamos a responder sus correos. Y bueno, entrando al tema del día de hoy, vamos a hablar de lo que son los gastos, y esto se relaciona con lo que vimos el programa de la semana pasada. La semana pasada, si recuerdan, hablamos de lo que eran los ingresos. ¿Y por qué de los ingresos? Bueno, pues mencionábamos que los elementos de las contribuciones eran sujeto, objeto, base, tasa y tarifa, y los ingresos son parte del objeto. Y la mecánica en términos generales del cálculo del ISR son ingresos menos deducciones. Entonces, la semana pasada hablamos de ingresos, por ahí está el programa disponible en Facebook y en YouTube. Y el día de hoy vamos a hablar de los gastos, que estos gastos están comprendidos dentro del género de las deducciones. Entonces, si empezamos con una definición de qué entendemos como gasto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, gasto es la acción de gastar, es la cantidad que se ha gastado o se gasta, y por ahí también viene el concepto de gasto deducible, que nos dice que es la cantidad que por ley puede restar el contribuyente al fijar la base imponible de un tributo, ¿sí? Que es básicamente digamos que la definición en términos generales para efectos fiscales. Entonces, como les mencionaba anteriormente, los gastos forman parte de las deducciones,
Y de acuerdo al artículo 25, en el caso de personas morales, las deducciones son varias. Que primeramente tenemos las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas. Tenemos el costo de lo vendido. También tenemos los gastos. En este caso son gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. También por ahí están los créditos incobrables o vaya, la pérdida por crédito incobrable o por caso fortuito, las cuotas al IMSS que sean a cargo de personas, de los empleados, cuando las absorbe el patrón. Los intereses devengados a cargo también son una deducción. También se considera una deducción el ajuste anual por inflación. Otra deducción son los anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles. Bueno, y en términos generales, repito, estas son las deducciones. El día de hoy vamos a hablar en específico de lo que son los gastos, que parecería que esto es un concepto muy común, muy sencillo y que pues es de dominio público. Sin embargo, en la práctica, este tema de los gastos se puede convertir en un dolor de cabeza y hablo en términos generales. ¿Por qué? Porque nos puede ocasionar problemas desde el punto de vista administrativo para administrar los gastos, para controlar los gastos, para ver que pues la empresa sea eficiente a la hora de los gastos que efectúa, también a la hora de contratar algún bien o un servicio, pues de seleccionar el proveedor adecuado y que en cierta forma pues no se me incrementen mis costos, no me salga del presupuesto. También en temas fiscales, pues la importancia de los gastos es que hoy en día no es suficiente con tener la factura que ampare ese gasto, sino hay que ver que ese gasto cumpla con ciertos requisitos, que en muchos casos son sencillos. Sin embargo, pudiera haber situaciones donde estos requisitos son complicados de cumplir. Y uno de los requisitos que esto está contemplado en el caso de personas morales en el artículo 22 de la ley de ISR, si no mal recuerdo, que ahí es donde se define lo que son los requisitos de las deducciones. Los requisitos de las deducciones en el caso de personas morales es el artículo 27 de la ley de ISR. Entonces es muy importante que tener el gasto, pero verificar que ese gasto cumpla con esos requisitos fiscales para efectos de tener la tranquilidad y la seguridad que al momento que se determine el impuesto pues no va a haber ninguna contingencia, y tampoco cuando la autoridad revise al contribuyente. Y uno de los requisitos principales y que ocasiona dolores de cabeza es el de ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Y aquí el tema de estrictamente indispensables es porque en la misma ley no hay una definición, no hay un concepto que nos defina qué es estrictamente indispensable. Sin embargo, por ahí pues ha habido diferentes criterios de los tribunales, de la corte y demás, tesis, jurisprudencias, donde abordan este tema, tratan de aclararlo, tratan de definirlo. Y bueno, entre los diferentes criterios que hay por ahí, algunos de ellos están enfocados a que el gasto genere algún ingreso, a que el gasto tenga que ver con el objeto social. Entonces, por eso es conocer de manera detallada a qué se dedica el contribuyente, o en el caso de ser personas físicas, a qué nos dedicamos para poder definir esta situación tan peculiar, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo o varios ejemplos de cómo el tema de estrictamente indispensables pues no es tan sencillo, o pudiera
requerir un análisis a detalle. Vamos a suponer que somos una empresa que nos dedicamos a temas de consultoría, ¿no? Y somos una empresa donde pues somos 3 personas. Repito, damos servicios de consultoría. Aquí, por ejemplo, ¿qué me dirían si estas 3 personas rentan todo un piso dentro de un edificio? Pues como que en principio, al decir somos 3 personas y estamos rentando un piso, parecería que no se justifica, ¿no? ¿Por qué tanto espacio? ¿Qué es lo que la necesidad de tener tanto espacio? Bueno, pues aquí vendría o es relevante saber cuál es la actividad que se realiza esa consultoría o cómo se da la consultoría, porque hoy en día, de acuerdo o gracias a la tecnología, esa consultoría podría ser de manera virtual, a través de internet, a través de diferentes herramientas de videoconferencia, o pudiera ser presencialmente en las oficinas de los clientes. Entonces, bajo ese escenario, pues parecería que no se justifica el pagar la renta de todo un piso dentro de un edificio. Sin embargo, si ahora resulta que esa consultoría la damos en nuestras oficinas y a lo mejor dentro de esa consultoría estamos incluyendo servicios de capacitación, servicios de adiestramiento y alguna otra servicio que incluye interacción con terceros, la cual se realiza en nuestra oficina, bueno, pues el tener todo un piso se requiere para poder tener las instalaciones necesarias y que esos terceros acudan a nuestras oficinas y reciban la capacitación. Entonces, aquí, si se fijan, en sentido estricto estamos dando el mismo servicio, ¿no? Es consultoría, es capacitación, es adiestramiento. Aquí simplemente la forma en como yo doy esa capacitación, si la doy presencial en mis oficinas o si la doy presencial en las oficinas de mis clientes o de manera virtual, es lo que va a determinar o definir si la renta de todo el piso dentro de un edificio es estrictamente o no para efectos de mi actividad. ¿Sí? Entonces, por eso no es común que a veces los clientes o de repente nos consulten y digan, oye, mira, yo me dedico a tal cosa y quiero saber qué es deducible y qué no es deducible. Y al decir qué es deducible y qué no es deducible, lo que esperan es que se les dé una lista de una serie de gastos o una serie de artículos, las cuales pueden incluir como una deducción autorizada. Y repito, hay ocasiones donde esto no es sencillo porque se requiere conocer a detalle a qué se dedica la empresa o el contribuyente. Otro ejemplo pudiera ser 2 empresas que se dedican a la venta de muebles. Y al decir muebles me refiero a lo mejor a sillas, a televisiones, o por aterrizarlo un poco más, el caso de 2 mueblerías. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que la primera ofrece entrega a domicilio, la segunda no tiene entrega a domicilio. ¿Qué sucede? Bueno, si alguien compra en esa mueblería, tiene que recoger el artículo en las instalaciones de la mueblería y ya esa persona se hace responsable para llevar el artículo a su domicilio o a su oficina. Entonces, bajo este escenario, es estrictamente indispensable o se justifica el que la primera empresa que entrega los muebles a domicilio pues contrate o pague fletes a terceros. Pero en el segundo caso, suponiendo que la mercancía que vende también se la entregan dentro de sus instalaciones, entonces bajo ese escenario no se justifica el que se estén pagando fletes. Entonces, en ese caso, el pago de fletes no sería estrictamente indispensable, ¿no? Entonces, por eso repito nuevamente, hay que darse un clavado a lo que es la actividad y al decir darse un clavado no me refiero quizás al contador o a la persona que se hace cargo de la contabilidad, sino a la persona que conoce la operación para efectos que posteriormente le comunique o el contador entienda cuál es la actividad, cuáles son los alcances
qué es lo que abarca el servicio o el bien que vende la empresa para poder determinar qué es estrictamente indispensable y qué no es estrictamente indispensable. Otro ejemplo pudiera ser el caso de los doctores. Por ejemplo, sabemos que los doctores tienen diferente especialidad. Por ejemplo, un pediatra, un radiólogo, un cirujano. Y los doctores, de acuerdo a su especialidad, bueno, pues requieren herramientas diferentes, por decirlo así, o están en ambientes completamente diferentes. Y por ejemplo, un caso, ¿no? El cirujano, quizás el cirujano, pues, realiza operaciones en las cuales tiene que estar varias horas de pie, tiene que estar prestando atención a diferentes cosas, entonces quizás un determinado tipo de calzado que le permita estar de manera cómoda de pie tanto tiempo, pues pudiera ser estrictamente indispensable para su actividad, a diferencia de un doctor donde pues a lo mejor está en su consultorio, está sentado, etcétera, y no tiene las mismas exigencias físicas que el cirujano al estar de pie por mucho tiempo realizando una operación. Otro ejemplo dentro de los doctores pudiera ser el caso de digamos, un doctor o un pediatra que tiene su consultorio y está enfocado obviamente en niños. Otro caso, un doctor donde atiende únicamente adultos. Entonces, si el primer doctor que está enfocado en niños, su consultorio lo tiene decorado para niños, es decir, tiene videojuegos, tiene juegos infantiles, tiene una serie de elementos que ayuden a entretener a sus pacientes antes de que entren a consulta. Bueno, pues esas inversiones, esa decoración y todo lo que implicó el poner en consultorio en óptimas condiciones para atender a sus pacientes, pues se justifica. Pero si veríamos este tipo de gastos en un doctor que atiende adultos, y pues ahí ya el tema estrictamente indispensable parecería que ya no es tan obvio o tan sencillo de decir si es deducible o no es deducible, ¿no? Entonces, por eso quería poner estos ejemplos para ver que no por el hecho de decir nos dedicamos a lo mismo, vas a poder deducir lo mismo que a lo mejor tu amigo que aunque tienen la misma profesión, tienen una especialidad diferente o su mercado meta es completamente diferente. Entonces, aquí por eso es necesario en todos estos casos, pues, realizar un análisis, porque los gastos tienen que ver con el modelo de negocios. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Etcétera, ¿no? O sea, también, por ejemplo, volviendo al caso de los doctores, pues no es lo mismo un doctor que está consultando o que tiene pacientes, que atiende a pacientes, a un doctor que se dedica a la academia, que está investigando, que da clases y demás. Entonces, son diferentes situaciones. Y por lo tanto, no hay una lista de lo que es un gasto deducible y no deducible. Depende de tu actividad. Y hoy en día, con todo este tema tecnológico, con todas estas cuestiones que teníamos, que si Airbnb, que si Uber, diferentes aplicaciones que permiten brindar servicios de una forma diferente y que esto trae un modelo de negocios diferentes, bueno, pues hay que analizar cuál es la situación y los requisitos que implicaría, ¿no? Entonces, repito, mucho ojo, porque parece algo muy sencillo que si no nos tomamos el tiempo de analizar, posteriormente podemos tener dolores de cabeza. Sabemos que también la autoridad hoy en día ve la información a través de los XML, entonces si tu modelo de negocios es muy peculiar, es muy particular y sabes que poniéndote en los zapatos de la autoridad, todo esto le pudiera causar ruido porque tu realidad de operación
es difícil de interpretar o de entender a través de los XML, entonces por lo tanto es conveniente que tengas una documentación adicional que ayude a soportar tu dicho, que si en un futuro la autoridad viene y te toca la puerta y te empieza a cuestionar el por qué ciertos gastos los consideraste deducible, bueno, pues que tengas todos los elementos para poder respaldar tu dicho y que puedas salir adelante en cuanto a soportar la deducción de esos gastos. También, y volviendo a los requisitos, decíamos el principal o el primero de ellos es ser estrictamente indispensable. En este caso en particular, la autoridad te dice, también puede haber gastos que no son estrictamente indispensables y se consideran como deducción. Me refiero en específico el caso de los donativos a donatarias autorizadas. Mucho ojo con esto, o sea, tiene que ser una donataria autorizada, es decir, que esté autorizada por el SAT para recibir donativos, que esté validada. En este caso, no es estrictamente indispensable el otorgamiento de donativos, sin embargo, bajo esta premisa, se pueden otorgar sin problemas. Otro punto importante que se considera como deducción son las devoluciones y descuentos sobre venta. Aquí mucho ojo porque, repito, desde el punto de vista fiscal es considerada como una deducción y esto trae varias implicaciones. En el caso de personas morales, recordemos que su pago provisional se determina en base a los ingresos facturados o cobrados o cuando se preste servicio, lo que suceda primero. Entonces, si tú emitiste una factura y posteriormente emites una nota de crédito, quizás por un pronto pago o porque te devolvieron la mitad de la mercancía, bueno, pues para efectos contables tu venta es el neto de lo que facturas y el monto de la nota de crédito. Para efectos fiscales y en específico para efectos del pago provisional de ISR, tu base de ISR es el monto de la factura, no el monto de la nota de crédito. La nota de crédito, al ser una deducción, las deducciones se consideran hasta el final del año, entonces por lo tanto tu pago provisional debe ser sobre el monto de la factura. No hay que disminuir las notas de crédito. Entonces, mucho ojo porque en la práctica a veces eso se da y la autoridad lo está detectando. ¿Y cómo lo detecta? En base a los XML emitidos. ¿Por qué? Porque compara tu base de pago provisional de ISR contra tus XML emitidos y cuando ve que tu base de pago provisional es menor a esos XML, pues ahí es algo que llama la atención y que lo detecta fácilmente. Otro de los requisitos es que los gastos deben estar amparados con documentación, con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda 2,000 pesos se deben efectuar mediante transferencia electrónica de fondos de cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero o también pueden ser a través de tarjeta de crédito, de débito, de servicio o de monederos electrónicos autorizados por el SAT. Entonces también aquí mucho ojo porque también puede ser que sea un gasto estrictamente indispensable, pero si yo no estoy cumpliendo con los requisitos que me marca la disposición fiscal, por lo tanto no lo voy a poder considerar como deducible. O sea, porque simplemente a lo mejor yo tengo una nota de venta, una nota de remisión y por lo tanto al no ser un CFDI, al no ser un comprobante fiscal, no lo puedo deducir. Y recordemos que si no lo puedo deducir para efectos de ISR, pues tampoco voy a poder acreditar el IVA correspondiente. Por eso hay que tener mucho cuidado. En el caso de los combustibles, entiéndase la gasolina no entra en el límite que acabo de mencionar de los 2,000 pesos. En este caso la gasolina, sin importar el monto que sea, debe ser pagada con cheque, transferencia, monedero electrónico, etcétera, ¿no? Y textualmente la disposición fiscal habla de adquisición de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres. Entonces, mucho ojo, si estamos hablando de gasolina, debo de realizar el pago con tarjeta de crédito, con cheque,
con monedero, prácticamente cualquier otro medio de pago excepto efectivo. Mucho ojo con este detalle porque es común. En cuanto al pago de la nómina, bueno, pues la nómina, para efectos de poderla deducir, tiene que estar amparada con un CFDI, es decir, que los recibos de nómina, como coloquialmente se conoce, estén timbrados y se tenga el CFDI correspondiente. También por ahí otra de las limitantes relacionadas al gasto de nómina para poderlo deducir, se requiere que los trabajadores o las personas a las que se realiza este pago de nómina estén registrados ante el Seguro Social. Y también aquí, y algo adicional, es validar que la información coincida. ¿Y a qué me refiero? A que si la persona tiene un salario diario de, no sé, voy a poner un ejemplo, 400 pesos, y ese es el salario diario que se refleja en el XML de nóminas, bueno, pues que ese salario diario coincida con el salario diario integrado que se refleja en la liquidación del Seguro Social, ¿no? Mucho ojo con eso porque, pues, recordar que en el CFDI de nóminas ya por ahí viene mucha información, viene la cuestión de la antigüedad de la persona, vienen las prestaciones, viene una serie de información el cual la autoridad fiscal o la autoridad del Seguro Social puede utilizar para reconstruir lo que es el salario diario integrado y por lo tanto validar que el salario diario integrado que está registrado en el IMSS sea el correcto. Entonces, mucho cuidado. También en el caso de subcontratación laboral, bueno, es importante validar que la persona o la empresa que está prestando estos servicios esté debidamente registrada y esté al día con sus obligaciones fiscales, ya que de lo contrario estos gastos no serán deducibles. Y por último, también recordar que hay gastos que, aunque cumplan con los requisitos que acabo de mencionar, que solamente mencioné algunos ya que son muchos y también aplican de acuerdo a cada caso particular, entonces volviendo a los no deducibles, si son gastos que son estrictamente indispensables y cumplir con todos los requisitos, pero se encuentran ubicados en el artículo 27, se consideran como, en el artículo 29 se consideran como no deducibles, es decir, no los voy a poder restar en el cálculo de mi impuesto sobre la renta. Entonces, por eso también mucho ojo, hay que ver cuáles son los requisitos y hay que ver cuáles son los gastos no deducibles, porque aunque cumpla con todo lo que me marca la ley, sí, porque la disposición, el artículo 29 lo establece como tal, el artículo 28 pues es un gasto no deducible y por lo tanto fiscalmente no lo puedo considerar como deducción y eso incrementará mi base de impuestos. Y dentro de estos no deducibles, por ejemplo, están los viáticos o gastos de viaje, donde solamente una parte es deducible o bajo ciertas circunstancias. También lo que son los consumos en restaurantes también son deducibles en un mínimo porcentaje. Es decir, que hay que identificar cuáles son esas reglas de los no deducibles, porque no puede haber condicionantes o variantes. En próximos programas vamos a hablar del caso de otras deducciones, como sería el costo de lo vendido, como son las inversiones, para ir poco a poco armando todo lo que es la determinación del ISR e ir verificando conforme vayan transcurriendo los programas que tengamos todo en orden, ¿no? Que no se nos escape nada, que si algo no se ha hecho de manera correcta, tener oportunidad de validarlo y rectificarlo. Bueno, con esto me despido. Les recuerdo el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.